Estamos. Doctora Carolina González, buenos días. Bienvenida. Esta es la última etapa del capítulo 28. Siempre atravesó otros concursos, le damos que conoce la dinámica. Le da la palabra a la presentación y luego quiero presentar. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Carolina González. Vivo en la ciudad de Zapala, tengo 52 años. Tengo 2 hijos. Una nena que se llama Lola, que la tuve cuando tenía 40 años, nació cuando tenía 40 años, y un nene que se llama Leopoldo, que nació cuando tenía 44. Estoy casada, mi esposo es español, es ingeniero civil, vive con nosotros en la ciudad de Zapala. Y allí estamos, acá estamos en la provincia de Neuquén, prácticamente como inmigrantes, porque la realidad es que tanto yo, que estudié, me crié, nací, me crié, estudié y empecé mi carrera profesional en Buenos Aires, una parte de ella, y mi esposo hizo lo mismo en Salamanca, somos, por eso digo, prácticamente inmigrantes, siguiendo la cuestión familiar, porque mi mamá era migrante española, vino después de la guerra civil, estuvo preso durante la guerra civil española, tras la guerra civil se vino, y mi padre también es hijo de inmigrantes españoles. Destaco esto porque mi generación, la mía y la de mi hermana, yo diría que ancestralmente es la primera generación de nuestra familia, no solo que pasó por la universidad, sino que también terminó los estudios secundarios. Mis padres fueron finalmente bastante, diría, prósperos, nos criaron con todas las posibilidades, no solo a nosotras, sino que ayudaron mucho a mis abuelos y a mis tíos. Y bueno, fue así mi crianza. En el año 90 yo estudié en la Universidad Católica Argentina. Mientras estudiaba en la universidad, hice clases itinerantes como catequista en aquel entonces y como profesora de escenografía. En cuanto me recibí en el 96, entré a trabajar en el Poder Judicial como meritoria. Estuve 2 años como meritoria. En ese momento que yo trabajaba como meritoria en el Poder Judicial, también tuve un trabajo itinerante de reemplazos en un local nocturno, en una discoteca, así que fui encargada de guardarropa, mesera, y lo que se dice ahora, bartender. No lo hacía muy bien, pero bueno, lo hacía. ¿Cómo? Bartender, atender la barra, servir los tragos. Y cuando terminé la universidad, ingresé por un anuncio que me ayudó un compañero a poner en lo que eran los mensajes. Antes los mensajes estaban abiertos para todos los juzgados, que me ofrecía como meritoria. Así que estuve 2 años de meritoria, y a partir de entonces toda mi carrera la hice en el Poder Judicial de la Nación, en distintos juzgados de instrucción. Cubrí todos los cargos, del de cesta, de pinche, hasta el de secretaria. Pasado el tiempo, ya con bastantes años en el Poder Judicial, ya creo que más de 10, me presenté a una beca, que era para 100 estudiantes latinoamericanos de distintas disciplinas, que la daba el Banco Santander Central Hispano, para hacer un máster y eventualmente un doctorado en la Universidad de Salamanca. En esa beca, así que estuve yendo y viniendo, tomando licencias en el trabajo, las vacaciones, ida y venía para completar el máster, pero finalmente tuve que definir, así que decidí hacer mi tesis, quedarme en Salamanca y renunciar al Poder Judicial. Dedicada a ese trabajo, estuve exclusivamente 3 años, la verdad que de lunes a lunes. Escribí 470 páginas de tesis en el seminario. Tenía una oficina, me facilitaron como investigadora en el Seminario de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, y de eso resultó una tesis
que finalmente obtuvo para el ciclo lectivo 2011-2012 el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Chicago. Es lo único que menciono en mis antecedentes, el resto de los antecedentes académicos míos ya los conocen. Cuando regresé a Argentina, ya terminaba la tesis con 40 años, con Lola a cargo y sin trabajo. Mi hermana vive en San Martín de los Andes y me enteré que el Poder Judicial de Neuquén llamaba concurso. Así que me presenté para jueza penal de Zapala y gané ese concurso. Realmente me presenté porque necesitaba el trabajo y aparte porque es un trabajo que deseaba. Así que hace 10 años que estoy en la tercera circunscripción, muy bien, nos adaptamos toda la familia muy bien a la ciudad y emprendimos en la ciudad cada uno nuestro propio proyecto. Yo con mi trabajo de jueza, mi esposo tiene actualmente en Zapala una empresa constructora, generó 12 puestos de trabajo y es gerente operativo de zona franca. Y yo me dedico a mi labor de jueza. Ya saben que por esa labor he recorrido toda la provincia, hice juicios y audiencias, tanto en el Neuquén como en el interior, y eventualmente cubrí cargos en el Tribunal de Impugnación. Eso hasta ahora. Acceder eventualmente a un cargo de impugnación sería para mí dar un paso más. Y la verdad que me interesa mucho la idea, porque siempre fui para adelante. Y me gustaría seguir haciendo. Muy bien. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Después de escuchar decir que usted cubrió cargos en el Tribunal de Impugnación, abogado, ¿me puede dar su opinión de cómo funciona el tribunal? ¿Funciona bien? ¿Qué cambio tiene? No, no puedo dar opinión de cómo funciona el tribunal porque fueron muy coyunturales los momentos en los cuales estuve. Y estuve con dos causas muy complicadas de las pocas que supe. Uno era por vejaciones en la unidad 11, donde estaba de por medio la muerte de un testigo, de la Naeta, emití en ese caso el primer voto, y otro fue cuando fue frente Alba II al Tribunal de Impugnación, que también emití el primer voto en la segunda jornada de audiencia. Yo tengo un aporte para hacer en ese sentido que creo que podría ser positivo a cómo funciona hoy el Tribunal de Impugnación. Y creo que es la cohesión o la búsqueda de consenso. El respeto a las deliberaciones, el vincular. Pasar a integrar un tribunal colegiado, como jueza de garantías, uno trabaja solo, pero cuando trabaja el juicio trabaja con otros tres, requiere realmente una mente muy amplia para deliberar. Uno se sienta a deliberar y tiene que hacer como le dice a los jurados populares, siéntese con la mente abierta, evalúe los hechos, las pruebas. Si no le cierran ni los hechos ni las pruebas, o no coincide con sus compañeros, escuche las críticas de sus compañeros, reevalúe la propia posición en base a las críticas de sus compañeros y en ese caso emita un voto. Es un proceso que a los jueces de jurado popular les sale fácilmente, pero a veces a nosotros los jueces con nuestro carácter o no sé cómo definirlo en ese aspecto de la personalidad, como con nuestro, fíjate, nos cuesta reevaluar nuevamente la posición y cambiarla si eventualmente es necesario. Y creo que en el Colegio del Interior, todos los jueces, lo digo por mí y por los jueces que vengan del Colegio del Interior, en estos 10 años aprendimos mucho a deliberar de esta forma. Respetando la decisión del otro, sin enojos que luego se lean en las sentencias, sin discusiones. Entonces ya traigo un trabajo adquirido en lo vincular, que creo que sí es positivo, es un aporte a la forma en
¿Cómo está trabajando el Tribunal de Impugnación actual? Bien. Y el proceso de adversarial, ¿qué papel juega la verdad? Ustedes buscan la verdad, ¿cómo revisan las sentencias? ¿Cómo se revisan? Una revisión de sentencias del tribunal o la búsqueda de la verdad. Kepler dice que el debate tiene dos etapas, como son dos máquinas, el proceso, dos máquinas. Una máquina de verdad, que es el juicio, donde el juez tiene que controlar si la acusación ha acreditado todos los puntos que trajo, distinto a ese tribunal de impugnación, que ya no tiene que controlar esa verdad de la acusación, lo que tiene que controlar que los razonamientos y la inferencia que ha hecho el juez sentenciante sean correctos. Entonces, en el juicio es una máquina de verdad, el juez. En la impugnación es una máquina de racionalidad. No obstante lo cual, entiendo que en un proceso adversarial la verdad es muy importante, porque más allá de los acuerdos, como dice el 217, la verdad no se puede estar de lado. No es válida una pena que se imponga si no responde a una verdad. Por eso cuando hacemos un acuerdo con un imputado le preguntamos, aparte de querer llegar a esta pena y a esta declaración de responsabilidad, ¿usted asume la responsabilidad? ¿Usted afirma que tiene responsabilidad por el hecho? Sí. Y le pedimos al acusador que nos muestre las evidencias que eventualmente va a mostrar en el juicio para sostener esa acusación. Si no la muestra, el acuerdo no debería hacerse, porque no estamos en un sistema como el anglosajón, donde el principio dispositivo puede fácilmente ser manejable y pueden disponer hasta cambiar los hechos y cambiar las calificaciones. Eso nuestro sistema entiendo que no lo soporta. Y después, ya que me dijo la verdad, a mí me gustaría, no sé si me van a preguntar de qué aporte podría tener yo al tribunal de impugnación, pero solo juicio por la verdad. En los casos de abuso sexual infantil, ya tuve 2 intentos que fueron revocados por el tribunal de impugnación y eventualmente, si trabajo en el tribunal de impugnación, me gustaría mucho conversar este tema con mis colegas para ver si logro hacerlos cambiar de opinión, porque me parece que es importante. Hay una experiencia reciente de noviembre de 2022 en la provincia de Río Negro, donde se hizo el primer juicio por la verdad, y lo que dijo la víctima al terminar el juicio me impactó. Dijo, hay que denunciar cuando los hechos estén prescritos. Estamos hablando de hechos que una persona adulta está denunciando y que fueron anteriores a la ley Piazza, anteriores al 2011, claro, tenían el curso de prescripción normal. Entonces, cuando ya con 20 y pico de años tienen a denunciar hechos que ocurrieron entre los 5 y los 15, hace mucho tiempo atrás, se encuentran con que el delito está prescrito. Entonces, la mecánica del Poder Judicial, como el juez de trámite, dice, bueno, listo, prescripto, lo cierro. Pero la víctima necesita que el Estado le diga algo, necesita la palabra. ¿Y ahí qué vinculación tendría la verdad y la justicia? Ay, bueno. Entonces, la víctima necesita que escuche su verdad. Pero claro, y necesita que el Estado diga que lo que ella denunció es verdad. Y los juicios por la verdad hacen eso. Se hace el juicio para proteger el interés de la víctima, aún sabiendo que no se va a poder imponer pena al imputado o imputada, que se va a tener que absolver porque la acción penal está prescrita. Entonces dijimos, no vamos a abrir la vía del juicio porque después va a haber una solución, no tiene sentido. Para la víctima sí tiene sentido. Ella dijo, denuncien, aunque lo único que lleguen es a lo que llegué yo. Pero por lo menos mi verdad fue escuchada y el tribunal dijo que mi verdad era la cierta y era lo que ocurrió. Lo hice para sanar, lo hice para sacar los monstruos que tengo adentro desde la infancia. Es una nota del diario Río Negro, que fue en noviembre del año pasado. Entonces, en esos 2 papeles está importante la verdad. No se puede condenar sin verdad, ni aún por un acuerdo. Y tenemos que buscar la verdad, incluso ante estos casos tan difíciles como son eventualmente lo de la prescripción. Tenemos que
ayornarnos en los criterios de acuerdo a los instrumentos convencionales, y yo no voy a plantear que los delitos de abuso sexual son imprescriptibles, no creo que lo sean, son solamente los delitos de lesa humanidad, pero sí entiendo que le podemos ofrecer a la víctima lo que le ofreció Río Negro, puede por la verdad. Si la víctima quiere, evidentemente, si la víctima quiere pasar por ese trance, exponerse a eso y se conforma con esa expectativa. Muy bien. Buen día, doctor. Bueno, sí, de su legajo pude ver que en el año 2022 tuvo 89 días de licencia Sí, y bueno, el año pasado 84. sí. ¿Me puede comentar un poquito de eso? Va a ser difícil, pero se lo voy a comentar, porque creo que es mi responsabilidad comentárselo, porque creo que es parte de mi obligación de rendir cuentas, es algo muy íntimo, familiar y doloroso. Voy a tratar de relatarlo sin salir tocada. Eh, lo que yo le puedo ofrecer, parece, le puedo contar, si una cosa reservada, No, no, no. podemos quedar habla y después estamos hablando de la acción, si te parece. No, para nada. ¿No? Muy bien. Bueno, la verdad es que al año 2022, ya hacía 5 años que yo tenía, somos dos hermanas. Mi hermana vivía en San Martín de los Andes y yo en Neuquén. No dije este paso, digo, vine a Neuquén porque mi hermana vivía en San Martín de los Andes y dijo, ¿cómo no te notas en un concurso que hay en Neuquén que se llama Paracuelza? Y me anoté y lo gané. Por eso caí en Zapala. Y aquí ya estoy afianzada. Y mis padres tenían, bueno, mi papá tiene 92 años y mi mamá tenía 81. Para el 2022, mi mamá traía 5 años de internación domiciliaria por una enfermedad grave y crónica. Es decir, estaba postrada en una cama con asistencia de enfermeros, cuidadores, médicos, todo eso está acreditado en salud ocupacional. La logística estaba cubierta, iban los enfermeros, iban las cuidadoras, pero lógicamente teníamos que muchas veces viajar, turnarnos, o viajar mi hermana, que es monopilotista, pero es contadora y trabaja por su propia cuenta, o yo, ante las situaciones de crisis de mi mamá, cuando hacía algún episodio de empeoramiento de su salud y que realmente era grave. Es decir, yo creo que mi mamá estuvo muriéndose lentamente a lo largo de 7 años, prácticamente. Internada en mi casa. Entonces, tuve que pedir licencias para asistirla. El 23 fue más complicado, porque yo en diciembre del 22 me presento a un concurso para fuerza de impugnación acá. Y ustedes sabrán que yo tuve el desplante de no venir a la entrevista. Pero la realidad es que 2 días antes de la entrevista, mi papá, de 91 años, que estaba más o menos bien, tuvo un infarto cerebral, tuvieron que hacerle una trombectomía, una operación muy delicada, quedó con muchísimas secuelas, quedó postrado, acostado, sin poder sentarse, sin poder comer, no tiene eje ni siquiera para estar sentado. Y eso llevó así que a partir de febrero de 2023 pasamos a tener 2 personas con internación domiciliaria en mi casa, mi mamá y mi papá. Mi mamá de repente en julio empezó a empeoró su situación, estuvo internada, volvió a casa, volvió a estar internada, vimos que el estado ya era terminal, y dije, no, con mi hermana nos vamos a turnar, como hacíamos siempre, no podemos estar esperando las 2. Quédate vos, yo me voy a Chosmalal, que tengo un juicio, hace mucho tiempo, lo quiero cubrir, no lo quiero perder. Tuve la mala suerte de irme a Chosmalal y que mi mamá se muera cuando estaba en el juicio. A partir de ahí,
volví a Buenos Aires, me quedé con mi papá, para que hacíamos, porque estaban los dos solos. Así que tuvimos que cerrar la casa de Buenos Aires, indemnizar a todas las cuidadoras y todo lo demás. Mi papá tiene actualmente una empresa de importación de plantas artificiales, organizar esos temas con asistencia médica, trasladarlo a la provincia de Luque, y ahora lo tenemos en la residencia modelo de San Martín de los Andes, que la verdad que es un lugar en el cual él está muy bien. O sea que la situación familiar ya está equilibrada. Mi mamá no está más, se murió el 15 de septiembre del 23, y mi papá cumple 91 años, y con estas secuelas que le ha dejado este infarto cerebral, está súper bien atendido en esa residencia. La organización que hacemos es mi hermana lo atiende durante la semana, y yo voy a San Martín de los Andes los fines de semana. Y así es como quedamos, digamos, ya organizadas con este tema, a tal punto que este año, porque ya quiero organizarme las cosas de otro modo y empezar a organizar mis prioridades que me habían ido quedando con el tiempo demoradas, acepté ser la presidenta del Colegio de Jueces del Interior, que también lleva su tiempo, porque ya tengo un poquito más de tiempo para ocuparme sin todo ese proceso terrible que tuve que pasar con estas enfermedades, con la muerte y con un papá que ya no es el mismo papá que yo tenía antes. Pero vuelvo a explicarles, esta situación familiar ya está resuelta. Mi papá ya está cerca nuestro, antes estaba en Buenos Aires, ahora está en San Martín de los Andes, y puedo hacer mi vida y mi trabajo profesional sin necesidad de tener un auxilio. Aún así quiero destacar algo. Yo pedí mis estadísticas a la Secretaría de Planificación. O sea, no traje las estadísticas formales, sino que pedí de los 4 años para atrás, me den toda la información de todas las horas que trabajé, de las audiencias, de los juicios. Lo voy a dejar a disposición, no porque no me acuerdo, no sé si se puede, pero porque no me acuerdo los números. Pero no hay tanta diferencia entre lo que trabajé finalmente, llamativamente, no hay tanta diferencia entre lo que trabajé finalmente en el 2023 con todas las licencias que me pedí que lo que trabajé en el 2022 o en el año anterior. Y esto tiene que ver con algo que ya nos advirtió el INEGI. Los jueces estamos trabajando por debajo de la medida de las horas que podríamos estar trabajando. Traducido, los jueces penales tenemos menos trabajo del que podríamos tener. No depende de nosotros, pero tenemos menos trabajo del que podríamos tener. Después me digan que hacemos trabajo que no se ve, que no está, tenemos sentencias, los del interior tenemos que viajar, una sentencia a mí me lleva tiempo, porque a mí no me gusta escribir, pensar, reflexionar, trabajo en eso, leo, me capacito continuamente, pero la realidad de las audiencias es esa. Así que esta cantidad de tiempo no ha desequilibrado la carga de trabajo con mis compañeros de la tercera circunscripción, y aún así, si miramos las estadísticas, que yo no las pedí comparativas porque me parece una falta de respeto. Planificación tiene que pedir permiso, no voy a pedir la comparativa de todos los jueces para compararme a mí con todos los jueces y demás, ya era un trabajo terrible el que yo le pedí a planificación, porque pedí de 4 años ahora. Y no, vuelvo a decirlo, en el 2022 fui una de las juezas que más juicios hizo, de 41 juicios. Creo que la jueza que más juicios hizo fue Leticia Lorenzo, que debe haber hecho 44. Después venimos 2 o 3 que hicimos 41, con las licencias y después están. Perdón, ¿me permite hacer una pregunta relacionada a eso? ¿Por qué cree usted que no están publicados o publicadas las estadísticas del trabajo que hace el Colegio de Jueces en toda la provincia? Porque usted puede acceder hoy al Ministerio Público Fiscal y ver estadísticas Sí. de litigiosidad, todo lo demás, pero no así de lo que usted está describiendo, que consiguió ante planificación, pero bueno,
No está publicado. ¿A qué se debe usted? ¿Qué ha Bien. pasado? Inclusive Sí, hasta el INESIC tuvo oportunidad de acceder oportunamente a cierta información, cosa que ningún ciudadano, ni siquiera, bueno, este consejero que le habla, ha podido acceder libremente a ese tipo de información. ¿Tiene alguna respuesta usted o alguna sí, opinión? sí, muy formada, que es no asumir el deber de rendición de cuentas públicas que tenemos como funcionarios públicos. En la administración pública, el principio que debe funcionar es de la máxima divulgación de los actos de gobierno. Eso está en todos los instrumentos internacionales. En un Estado democrático de gobierno no hay poder que no tenga que rendir cuentas de su trabajo y legitimarse socialmente. Para legitimarse socialmente necesita lo que usted dice. Cualquier ciudadano tiene que entrar a la computadora y decir, bueno, quiero ver cuánto trabajan los jueces, cuánto trabajó este y cuánto trabajó el otro. Eso se había hecho. De hecho, la tercera circunscripción, en el año 2018, se hizo una conferencia de prensa y se presentaron los números. 2018. En el 2018. Pero fue tomada como algo terrible. Los jueces dijeron, no es así, porque nosotros trabajamos más horas, porque escribimos sentencias, la gente se está confundiendo, ¿no? Y en definitiva, la decisión del Tribunal Superior de Justicia ha sido que son ellos quienes van a manejar esa información y que si uno quiere acceder a esa información, tiene que pedir una autorización por medio de la Secretaría de Planificación. Me permito decir, ¿es correcto? ¿Debería ser así? No. El año pasado, el Colegio de Jueces del anterior le mandó una nota al Tribunal Superior de Justicia pidiéndole información y haciéndole saber que nos regía el principio de máxima divulgación de los actos de gobierno. Pero está acordada, está este acuerdo y las cosas están funcionando así ahora. No hay cultura de rendición de cuentas. Cuesta asumir eso. No solo el Tribunal de Justicia, también a los jueces cuesta verse expuesto. Gracias. Antes de continuar con mi segunda pregunta, le quiero agradecer por la sinceridad. Bueno, la llevé a un tema que no me imaginé que podía llegar a ir por ese lado. Bueno, y considera como, tiene usted como fortalezas y como también si tiene algún tipo de debilidad, ¿no? Porque justamente llegado el caso de, bueno, que le toque quedar seleccionada para conformar, ser parte del tribunal de impugnación, bueno, por supuesto, tendría situaciones de extrema delicadeza. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco escucharlo a usted, a ver qué, bueno, cómo se ve un poco. Bien, dos aportes. Un aporte que tiene que ver con lo vincular y otro aporte que tiene que ver con lo personal. Con lo vincular ya lo dije. Yo creo que podría aportar al actual tribunal de impugnación una forma de deliberar, buscando consenso, con la mente abierta, respetando la opinión del otro, revaluando la propia opinión, sin caer en egos excesivos o enojos que luego se transmitan a la sentencia. Es importantísima la democracia, porque lo que nosotros ponemos en la sentencia es algo que en definitiva tiene que ser persuasivo. Hay un autor que tiene un libro sobre cómo construir un caso, el arte de la jurisprudencia, de apellido Kant, no me acuerdo el nombre, y dice que analiza la jurisprudencia de Estados Unidos y dice que las sentencias que tienen éxito son las sentencias que el pueblo las toma como producto propio. Si a mí me gustaría escribir una sentencia que el que la lee diga, la entiendo, la comparto y son los valores que yo quisiera que se reflejen cuando un juez toma una decisión. Esa es la persuasión. Entonces, por eso creo que es importante el trabajo y el consenso. Eso es lo vincular. Eso es lo vincular. Y en lo personal, algo ya lo mencioné, el trabajo de impugnación tiene una característica distinta después de garantías o de juicio. Tiene una actividad mucho más reflexiva y racional, porque yo tengo que revisar una sentencia y tengo que hacer un análisis de la acusación, sino un análisis de lo que el juez o la jueza evaluado de las pruebas y de la acusación. Tengo que hacer un análisis
de la lógica que el juez empleó en esa sentencia, de las inferencias que el juez empleó en esa sentencia, y esto requiere un trabajo individual, que es sentarte y leer la sentencia, evaluar, un trabajo individual reflexivo, profundo, con mayor complejidad, como dice usted, mayor complejidad, porque ahí ya nos están presentando agravios y hay que contestarlos, y yo creo que tengo la capacidad para hacer ese trabajo. De hecho, les expliqué, yo estuve 3 años exclusivamente dedicada a la investigación, y es también un trabajo que me gusta muchísimo. El trabajo de estudio y de lectura y de crítica de textos. Entonces, resumiendo, ¿qué puedo aportar? Bueno, el tema de la deliberación desde lo vincular y el tema desde lo particular. Este trabajo reflexivo y también un aporte desde una posición más jerarquizada que seguramente, si llego al tribunal de impugnación, tendrá mayor incidencia para obtener objetivos sociales, que son los que mi ideología entiende como valiosos en la administración de justicia. Bien, ¿y alguna debilidad que considere? Creo que a veces soy un poco intensa, hablo mucho. Alguna vez mis compañeros me tienen que decir, bueno, ya te entendimos, llámate a silencio. Eso me pasa, pero me lo tomo en buen humor. Les digo, sí, ya no les digo más nada, ya les dije todo, es así. Pero la sufren mis compañeros, por suerte. El ciudadano, las partes y todo lo demás, no, porque las audiencias son muy sintéticas, soy sencilla, no soy hablar mucho. Bueno, gracias. ¿Y otro, no? Sí. Buen día, doctora. Sí. Usted recién, cuando respondía al consejero Lesinski, hablaba de la legitimación del magistrado. A mí me gustaría conocer cómo se legitima usted, no solo en el ejercicio de su función, sino como persona frente a la sociedad con la que convive, con los medios de comunicación, y cómo se imagina, en caso de acceder a un lugar en el Tribunal de Impugnación, en esta tarea. Es un tema de los cuales mis compañeros me dicen que hable tranquila, no hables tanto, porque es un tema que me apasiona, ese tema, de la legitimación social y también vinculado a lo que está dando vueltas por los colegios. En parte yo fui una de las redactoras, que es un proyecto de código de ética para los jueces y juezas. Es una obligación que tenemos pendiente por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya desde el 2014 y todavía no se ha cumplido. Explico primero lo de la legitimación social. Un juez se legitima en origen, ganando un concurso. Usted tiene que legitimar en el ejercicio. Y para legitimarse en el ejercicio, tiene que rendir cuentas de su trabajo. Y para rendir cuentas de su trabajo, aparte de las estadísticas, como me preguntaba el consejero, necesitamos también abrir canales de comunicación para que nuestras sentencias lleguen a la gente y puedan ser revisadas por los ciudadanos y criticadas por los ciudadanos y criticadas por los medios de comunicación o criticadas por algún operador del Poder Judicial que no le ha gustado. La crítica política hay que aceptarla, si no es un insulto, si no es descalificativo. Hay que comprender eso. Los jueces no solo hablamos con nuestras sentencias, esto ya fue. Esto es para otro perfil de juez, para el juez de antes, que lo único que hacía era aplicar la ley a un caso. Ahora un juez
pospositivista tiene que hacer un control de legalidad, interpretar los alcances de la ley, se juega mucho en cada acto su ideología, su posición política. Entonces, es un perfil muy expuesto. Necesitamos tener esos controles y necesitamos que la gente nos conozca. Tanto en la fase como de pública y a veces en la fase privada, como acabo de exponer. Es necesario, es necesario. Y esa es la legitimación de ejercicio, se llama. Entonces, mi respuesta es, ¿cómo se legitima un juez? Dando cuenta de su trabajo. Su responsabilidad es abrir canales de información con los medios de comunicación. Sostener el viejo dogma, que los jueces solo hagan por sus sentencias, es ya insostenible. Lo que tiene que tener cuidado un juez cuando se expresa en los medios de comunicación, ha habido recientemente, bueno, en este caso no se ha expresado desde la judicatura que le correspondía, pero sí el fiscal ha hecho una crítica del trabajo de una jueza, es poder transmitir la justificación de la decisión en 4 renglones, sin entrar en el panelismo, sin entrar en la discusión, sin generar un juicio paralelo, ¿sí?, en la opinión pública, respetando la intimidad, respetando el éxito de la investigación y respetando la imparcialidad que tenemos que mantener con respecto al caso. Yo no veo ningún problema en que si me ha pasado de exponerme en los medios de comunicación cuando he tenido algún problema en una audiencia y hacer un comunicado que consistió en 2 capítulos, lo que sí pasó en la audiencia y lo que no pasó en la audiencia. Sí pasó esto, esto y esto, pero no pasó esto, esto y esto. Entonces, un poder o un operador de justicia, en ese caso un fiscal, no puede legitimar su trabajo deslegitimando al mío. Si deslegitima mi trabajo, yo me voy a justificar, sin abrirme en peleas, pero simplemente el objetivo y la audiencia consistió en esto y esto para mi persona. Yo no veo ningún inconveniente con esta etapa. Esta idea de que los trapos sucios se limpian en casa no me queda muy clara. A veces hay que contestar, a veces no perdiendo el equilibrio, no perdiendo la prudencia, con mucho cuidado. O sea, si yo en un comunicado reviso palabra por palabra, muy prudente, sin descalificar al otro. Pero no hay problema en discutirlo, es crítica política. No sé si me explico. Muchas gracias. Perdón, un poco relacionado. ¿Deben tener una perspectiva social los fallos que dictan los jueces? ¿Tienen que tener siempre en vista? Sí, sí, sí. Bueno, socialmente Sí, lo pensaba estudiando. Estaba estudiando y repasando en este proyecto de código de ética que tenemos lo de la independencia judicial. Entonces los jueces no tienen que estar sometidos a presiones del exterior. Entonces parecería que el juez no tiene que enterarse de nada del contexto social. El juez no puede resolver un caso sino que está en contacto con el contexto social, con las coyunturas políticas, con las cuestiones que hay detrás, no las puede resolver. Y ejemplo de que no las puede resolver es la recomendación que hacen las reglas de Brasilia cuando un juez tiene que tratar un caso, por ejemplo, con un miembro del pueblo originario. ¿Qué recomienda? Traigan un perito cultural, porque usted juez no conoce esa cultura, no conoce ese contexto social. Entonces, usted no puede resolver el caso sin conocer ese contexto social y esa comunidad. Lo mismo para nosotros. Un juez que no está al tanto del conflicto social, que no tiene ideas, que no tiene una perspectiva, una ideología, opiniones políticas que no tengan que ver con una opinión de lucha partidaria, que es lo que uno sugiere, y es otra cosa completamente distinta. Sería como un autómata. No quiero referirme a ninguna enfermedad, a ninguna patología, pero sería un autómata. Vos podés resolver un caso, no estoy tuteando, digo, uno puede resolver un caso sin conocer el contexto. Me ha tocado casos de abuso sexual dificilísimos en el norte de la provincia, donde el contexto social yo ni me lo imaginaba.
Vino a declarar una asistente social y me explicó, todas las parejas que conozco de mujeres, de niñas, han iniciado su familia a los 13 años. Tenemos que pensar que todos han cometido delitos. Sí. Esto es así, porque desde que la mujer menstrua está habilitada para reproducir. Y ya buscan irse de su casa y buscan una pareja. Es un robo la infancia, hay que corregirlo, el sol tiene que enseñar. Pero son contextos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Cómo resuelvo si no tengo en cuenta eso? Muy bien. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Le quería preguntar su opinión. ¿Qué le pareció de esta capacitación de género de la ley Micaela? Hasta donde la hice, la que ofreció la Oficina de la Mujer, en varias cosas distintas. Soy sincera, digo la verdad, no me gustaron algunos contenidos, no estoy de acuerdo con esos contenidos. Fundamentalmente, voy a mencionar dos. Uno que tiene que ver con las posibilidades de utilizar medios alternativos para la solución de conflictos en casos de violencia de géneros. Esta cosa de seguir a rajatabla el fallo Góngora, que es un fallo que tiene una factura jurídica olvidable, diría yo. No da chance a la voz de la víctima, y eso es un error terrible. Si se pone en un rol paternalista, la discrimina. La posición que tenían en los videos era de asumir que la mujer que denuncia, su opinión no vale. Porque va a estar en una situación asimétrica. ¿Qué va a estar en una situación asimétrica de poder? Todas las mujeres que están en un círculo de violencia de género están en una posición asimétrica de poder. Lo importante es acompañarlas en ese proceso y tratar de empoderarlas y hacer un proceso de equiparación para ayudarlas a que tomen una decisión y que sus decisiones sean escuchadas, porque quizás no le interesa que vaya preso. Lo que le interesa son otras cosas que son inmediatas para ella y que a nosotros no nos importa. Estamos discutiendo el fallo Góngora, pero no nos importa que la víctima me diga: yo necesito que esté libertad, necesito que trabaje, porque me pasan los alimentos para mis hijos y yo no los tengo. Entonces, si está con una cobillera, está bien cuidado y está en libertad y puede seguir trabajando con el remis, yo con eso me siento bien. Ahora, si está preso, no. Primer punto que no comparto, el descarte ese. El segundo punto que no comparto tiene que ver con la trata. Hay una posición muy terminante, ideológica, absolutamente abolicionista, no de la trata, que por supuesto, la trata es una explotación sexual que está castigada por el 145 bis. Es un delito, nadie lo duda. El aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona, más allá de su consentimiento, con fines de explotación, en este caso sexual. Es un delito, pero es distinto del ejercicio de la prostitución. En cuanto al ejercicio de la prostitución, yo respeto algunas corrientes, como es la Asociación Argentina la Asociación de Mujeres Argentinas Meretrices, que buscan su sindicalización y el reconocimiento de su labor como un trabajo social. Hablando de una persona adulta que puede consumir y que no está en una situación de vulnerabilidad extrema donde no le queda ningún otro panel. Necesitan ser sindicalizadas, ser monotributistas, tener derechos como todos los demás, para no caer en la red de la corruptela de las fuerzas de seguridad y de la gente que las explota. Esa regulación de la prostitución, en estos términos que se entienda, estoy hablando de adultos que deciden trabajar con su cuerpo. Muchos de nosotros hemos escuchado seguramente muchas veces las opiniones de Gina Arellano, su libro, creo que se llama Cuentas Feministas. Si uno lo lee, es impactante, porque realmente se pone en contacto con otra realidad que no tenía, conocer el contexto social, y lo es de otra forma. Esos dos puntos no estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que están despegados, con todo respeto lo digo, yo estoy muy intensa en mis opiniones, pero están un poquito despegados de la realidad social.
Gracias, doctora. Muy amable. Doctora, buen día. A mí me interesa conocer su opinión en algunos temas que han tenido repercusión por fallos vinculados con el Tribunal de Impugnación. Me interesa saber cuál es su opinión acerca de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, teniendo en cuenta el fallo de Starling, y que nos dé su opinión al respecto. No, el 243 del Código Penal, inciso 3, creo que, no me acuerdo el artículo del Código Penal, del Código Procesal Penal, quiero decir. El artículo es el que fija la competencia del Tribunal de Impugnación. Y dice, el Tribunal de Impugnación solo tendrá competencia respecto de los agravios. Yo no puedo ir más allá de los agravios que me plantearon las partes. Veo un defecto, lo puedo tocar, si la parte no me planteó el agravio. Pero si ese defecto tiene que ver con la violación directa e inmediata a una garantía constitucional, por ejemplo, una violación a la defensa en juicio, clara y evidente, lógicamente que de oficio puedo hacer el control de constitucionalidad. Eso es una obligación del juez en todos los estados, en todos los estratos, quiero decir. Un tribunal de un juez de garantías, de un tribunal de juicio, del tribunal de impugnación y del Tribunal Superior de Justicia. Eso es obligatorio. La ley se ocupa de aclararlo en este artículo cuando define la competencia del tribunal de impugnación. Pero lo cierto es que los jueces tenemos que estar sujetos a la ley. En un tribunal de impugnación sujetos a la ley. Pero siempre tenemos que realizar un control de constitucionalidad. Porque no podemos aceptar ninguna resolución estatal que viole directamente derechos fundamentales de las partes implicadas. Esa resolución es ilegítima. Me lo planteé la parte o no me lo planteé la parte. De oficio, tengo que entrar a corregir. Bien. Y con relación por este planteo con la inconstitucionalidad declarada por el tribunal del artículo 87, que lo declaró para el caso concreto, ¿cuál cree usted que serían las posibles soluciones para evitar futuras declaraciones de inconstitucionalidad de este artículo? Bueno, una solución se podría dar desde el Tribunal de Impugnación. Por ejemplo, Hay un punto en común de los casos que llegaron al Tribunal Superior de Justicia, que es que todos estos casos, los casos que han llegado, tienen una particularidad, que es que en todos hubo rendido. El rendido lleva mucho tiempo. Al caso del Tribunal de Impugnación, el Tribunal de Impugnación revoca. Pasa al Tribunal Superior de Justicia, que vuelve otra vez al juicio para que se haga enteramente un nuevo juicio, y otra vez al Tribunal de Impugnación. Ya se han pasado los 3 años. El rendido está, y lógicamente que es indispensable en muchísimos casos. Pero el artículo 245, creo, se puede leer de otra forma. El rendido puede no ser necesario, no gastar ese tiempo. El Tribunal de Impugnación puede ejercer competencia positiva directamente para absolver o para condenar. No está expresamente previsto, está avalado por la Corte por el fallo de Duarte. Entonces, cuando el Tribunal de Impugnación se encuentra con un caso, yo pienso que una posibilidad es ser muy proactivo en la audiencia. Discutieron todos los agravios, entonces pregunto, bueno, ahora quiero preguntar, más allá de los agravios discutidos, ¿ustedes piensan que este caso lo podría resolver directamente el Tribunal de Impugnación o tendría que ir necesariamente para atrás y volver a un nuevo juicio? Abrir ese debate en el litigio de las partes. Porque a veces, epistémicamente, le decimos nosotros, o sea, la búsqueda de la verdad no es necesaria, porque es que el juez hizo mal una diferencia. Y el Tribunal de Impugnación lo puede exigir directamente, y así como el juez absolvió, el Tribunal de Impugnación, como lo hemos hecho en una resolución cuando me tocó subrogar, condena, y se abre el camino de un control horizontal donde el Tribunal de Impugnación corrige, pero con otros miembros. Ahí no hay ese gasto de tiempo innecesario. Está el Tribunal de Impugnación trabajando sobre ello, porque en muchas censura ahora el Tribunal de Impugnación está comprendiendo que mandar un nuevo juicio, aparte de que lleva un montón de tiempo, es una revictimización para la víctima, pasar nuevamente por un proceso penal. Entonces en las cesuras lo que están haciendo es que tratándose de un delito de abuso sexual y para evitar la revictimización de la víctima, nosotros revocamos la decisión del Tribunal de primera instancia, pero vamos nosotros directamente a imponer la pena, no la vamos a mandar de nuevo para que la impongan ellos, la vamos a imponer nosotros. Eventualmente se revisará, lógicamente.
de este modo que les estoy explicando, cuando hay que revisar una resolución del Tribunal de Impugnación que ejerció competencia positiva. No sé si contesté. Porque No, es su opinión lo que me interesa conocer. Hay Como una posible... hay opciones. Revisar el reenvío, que el reenvío sea necesario, es importante. Ojo, el código dice que tiene que ser evidente que no se necesite un nuevo juicio. Eso hay que ser muy estricto, tiene que ser evidente, si no hay que reenviar. Pero bueno, Hay otro tema de mucho interés público, que es el Tribunal de Impugnación dejó sin efecto unas medidas cautelares, ordenando el levantamiento de unos embargos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Más cuando se trata de un tema de fraude contra la administración pública. ¿Usted es cree que hay que correcta? dos casos con dos opiniones distintas, Me interesa conocer la suya. Su opinión al dos posturas distintas del Tribunal de Impugnación. Mi opinión está más pegada a lo que resolvió Eulogio, Repeto y Lupita Cristo en el caso Soiza, que es el que usted me pregunta. Sí, porque es lo que tiene repercusión social y es de mucho Porque interés. después en otro se resolvió con otro criterio, pero mi opinión está más cerca de eso. Primero, creo que a pesar de que nuestro Código Procesal no tiene prevista la acción civil de reparación de daños, el artículo 23 del Código Penal puede dar una regla. ¿Por qué? Porque el decomiso es una pena accesoria. La pena principal es tanto el daño de prisión. Con la pena accesoria, que depende de esta condena, no puedo decomisar sin condena. Entonces, al ser una pena, sí es una cuestión de fondo. Y las cuestiones de fondo las reglamenta el Congreso. Entonces, si el Congreso me está diciendo que yo como juez tengo la obligación de decomisar aquellos bienes que por los que se cometió el delito, porque fueron producto o provecho del delito cometido, yo tengo que embargar o eventualmente inhibir para no llegar tarde, porque cuando llega la condena ya no hay bienes, seguramente. Entonces, esa postura del Tribunal de Impugnación está más cerca de la mía. El Tribunal de Impugnación no dijo lo de la pena accesoria y no dijo lo de regular. Simplemente dijo, aplicamos el 23, vamos a descartar aquellos embargos que tienen que ver con bienes anteriores al delito, porque no entran en el 23, porque no fueron utilizados para el delito ni son productos del delito, porque si el delito se comenzó a cometerse, qué sé yo, en el 2005, y son adquisiciones de 99, evidentemente no son productos del delito cometido. Después, en sede administrativa, como corrigió el fiscal, porque no es civil, sino es administrativa, cuando es administrativa, el fiscal no me sale la palabra. El fiscal del Poder Administrativo, no me sale la palabra. Bueno, esto es, cuando es un funcionario público que perjudica al Estado, competencia de los dos servicios administrativos. ¿Cómo? Fiscal del Estado. Y fiscal del Estado. Entonces, esto es competencia de contencioso administrativo. Después, en contencioso administrativo, hay transacciones pertinentes para sí que indemnicen la totalidad de los daños causados y ahí sí podrán ir ya más lejos. Pero eso está fuera del artículo 23. O sea, son jurisdicciones distintas. Nosotros podemos, en definitiva, deberían poder embargar y vivir a pedido del fiscal o de la acusación, parte querellante, en los términos del 23. Todo lo que se haya usado para cometer el delito y todo lo que sea provecho o producto del delito. Y recuperar esos bienes, no es parte tampoco de la investigación, y reponer lo que se sacó, porque con este levantamiento de medidas no se corre el riesgo de impunidad, por ejemplo, y la eventual responsabilidad del Estado como parte de una convención que lucha contra la corrupción. Tenemos dos instrumentos de lucha contra la corrupción que son muy importantes, que es el nivel de la ONU y en el nivel del sistema interamericano. En los dos está previsto decirle a los estados, presten mucha atención porque los activos que se les escaparon por los hechos de corrupción que ustedes sufrieron y que es plata del Estado, se tienen que recuperar.
Y si están en un país distinto, cooperación internacional. Ese país se los tiene que devolver a ustedes para que ustedes puedan sanear sus fondos públicos. Es una obligación internacional. Ahora, vuelvo a decirlo, hay competencias, hay una obligación del fiscal de Estado también de iniciar esa acción para Pero yo me recuperar. refiero, más allá de la acción, que puede ser civil, administrativa, Sí, eso será materia de otro ámbito, me refiero con el levantamiento de estas medidas que tenía la finalidad proteger esa o mantener la indemnidad de esos bienes para poder recuperar. Siempre vinculado en materia penal, no en la parte administrativa, las acciones administrativas que disponga claro. el fiscal de Estado en este caso, ¿sí? Ahora, Es una ahora cuestión de entiendo. opinión por la responsabilidad ahora internacional que tenemos como Estado, no prever eso más allá del apego que tenemos, decimos en el artículo 23, no lo prevé. Sin embargo, tenemos una obligación de control de convencionalidad y evitar, aunque no lo prevea pensando en esto, en la posible responsabilidad internacional que tenemos como Estado firmante de estos tratados, ver la manera de Sí, no dejar que esto quede impune. la recuperación de los activos es lo que más atención presta, sobre todo la Convención de las Naciones Unidas, es a lo que más tiene. Recuperar. ¿Qué podemos recuperar? Vuelvo a decirlo. Nosotros podemos recuperar lo que esté vinculado con el ilícito. Y el juez tiene que justificar por qué esos bienes que embargó inhibió están vinculados con el ilícito. Y todo lo que sea ganancia del ilícito, objeto de un acto de corrupción, por una administración fraudulenta, asociación ilícita, el fraude con tarjeta de débito, todo lo que sea ese perjuicio que todavía está indefinido en la causa, tenemos la responsabilidad de cubrirlo, de dictar la medida cautelar. Pero yo la vi la audiencia, la repasé, la estudié, y lo que ellos hicieron fue no levantar eso. Lo que levantaron fueron, primero, algunos bienes que correspondían a terceros, que eso no se puede hacer. Y segundo, bienes que no habían sido adquiridos con el producto del delito. Yo cometí un delito en el 2005, pero me compré un bien en el 95. Ese bien no es recuperación de activo producto del delito amparado por la Convención. Que después hay una acción civil, personal, y que vayan contra todo lo que tengan, es posible. Pero cuando la Convención habla de recuperación de activos, se refiere a lo robado por el acto de corrupción. Y que se devuelva. O que el país que lo tiene lo devuelva, que eso es importante, porque generalmente esos fondos no los tenemos, están en otro lado. Bien. Otro tema que por ahí vi que me resulta de interés por ahí conocer su opinión. El tema del principio de la congruencia entre la plataforma fáctica y jurídica. ¿Sí? El juez, en nombre del cual, invocando el principio iura novit curia, puede modificar la calificación cuando hay una falta de coherencia entre los hechos y la calificación. Hay antecedentes en el Tribunal de Impugnación. ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me han modificado la calificación. Por ejemplo, en un caso de violencia de género, yo califiqué lesiones leves en concurso real con coacción y el Tribunal de Impugnación me corrigió a lo largo de 8 páginas que la calificación era incorrecta y que a la descripción de este hecho lo que le correspondía era las lesiones, las amenazas simples, no la coacción. Y esto es correcto, después puede cambiar la calificación. Siempre y cuando se respete el principio de congruencia, es decir, no estoy aportando un elemento que en el hecho no está, siempre y cuando ese acto de calificación no implique una pena mayor a la pedida por el fiscal. ¿Me explico? Porque eso está vedado por el 196. El juez no puede imponer una medida más grave que la solicitada por la acusación en nuestro sistema. Cambiar la calificación, la puede cambiar si está incorrecta, respetando que sean los mismos hechos. Y no la podría cambiar si lo lleva a una pena más, que lo prohíbe el 196. Finalmente,
En casos de impugnaciones deducidas por la defensa en veredictos de culpabilidad dictados por jurados populares, ¿cree que tiene posibilidad de rever esa sentencia, esa resolución en el tribunal de impugnación? ¿Sí o no? ¿Y en qué condiciones? Bien. El veredicto de un jurado popular es, a los efectos de la impugnación, exactamente igual que la impugnación de una sentencia, con un plus de que tiene motivos especiales. Aparte de poder impugnar por todo lo que puede impugnar con una sentencia, lo puede impugnar porque hubo un problema en la composición del tribunal, porque no se aceptó una prueba que tenía que entrar, o porque se dieron malas instrucciones. Pero en definitiva, es exactamente el mismo. Cambian las operaciones, cambia el litigio, cambia cómo tienen que litigar las partes un veredicto contrario a prueba. Pero el tribunal de impugnación lo puede corregir. Con cuidado. Porque también, a veces, el tribunal de impugnación entra a corregir y quizás toca puntos que tienen que ver con la determinación de los hechos, y quizás, si tiene que ver con la determinación de los hechos, él no podría corregir directamente, lo tendría que mandar de nuevo a juicio. En Estados Unidos es así. Cuando hay un veredicto contrario a prueba, que tiene que ver con que no se determinaron exactamente los hechos, no es el tribunal de impugnación que dice, no, este hecho no es tal delito, sino el otro, nos ha pasado acá. No es este delito, sino otro, que vuelva a un nuevo juicio directamente lo califico yo así. Y ahí está, introduciendo un hecho que el jurado popular no evaluó como hecho para declarar la culpabilidad. Ahora, si no se trata de ese caso, por supuesto que puede cambiar la calificación y lo han hecho, como han descartado en otros casos calificaciones que eran absolutamente incorrectas porque las instrucciones estaban mal dadas. En el caso Méndez, el abuso funcional, el 87, el 81 inciso 9, dijeron, esto no es un abuso funcional, no mató al policía en ejercicio su función, no estaba en ejercicio de función, no importa la arma reglamentaria, esto lo saco y le cambió la calificación, en ese caso no hay problema. Y también hay otro caso de un femicidio en el que se había imputado a una de las mujeres el carácter de partícipe. Y la instrucción a criterio del Tribunal de Impugnación estaba mal dada. Porque era prácticamente un encubrimiento, y esa cosa calificación. Esas cosas se pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, doctora. No le voy a hacer preguntas de carácter técnico porque veo que, bueno, ha pasado previamente por un tamiz, un jurado académico. Me interesa más hablar de otros aspectos. Dígame usted, ¿por qué la debería elegir jueza del tribunal de impugnación? Además de, bueno, demostrar su conocimiento técnico. Yo tengo ganas de trabajar. Yo cuando vine a Neuquén necesitaba trabajo. Cuando me hicieron la entrevista en el Consejo de la Magistratura, dije parte de esta. Era un trabajo que me apasionaba y era mi vocación de siempre, porque siempre trabajé en el Poder Judicial. Excepto un pequeño lapso, cuando llegué a España no tenía trabajo, hice un pequeño trabajo para un estudio penal económico, pero para subsistir, por poco tiempo. A mí me importa mi trabajo y lo decidí. Entonces dije, necesito trabajar. Ahora ya en el tribunal de impugnación no tengo el necesito trabajar. Yo tengo un cargo, tengo un sueldo, yo estoy tranquila, esa parte está cubierta, ¿por qué quiero una categoría más? Esa sería la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? ¿Por qué no te quedas trabajando como jueza penal de juicio y de garantías? Es la necesidad de dar un paso más adelante y quizás con una cuota de ambición, y quizás con una cuota de demasiada subestimación, no, al contrario, un poco más de estima sobre lo mismo. Entiendo yo, la verdad que me gustaría poder hacer un aporte distinto. Con estas cosas que le digo, me gustaría sentarme con el tribunal de impugnación, insistir y decir, podemos hacer esto por la verdad, no cambiamos el criterio. Por ejemplo.
Usted en su desarrollo mencionó en 2 ocasiones ideología en la administración de justicia. ¿A qué se refería para que quede Para que quede la idea. la idea? A ver, ¿qué? Bien, yo creo que la administración de justicia tiene que apuntar, volvemos, hay un juez que es un humano que tiene una subjetividad y que no lo podemos negar. Queremos hacer de cuenta que el juez no piensa, no tiene ideas políticas, no está en contacto con lo social. Eso sería una persona que tiene una patología. Si no tiene ideas políticas, no piensa, no está en contacto con la sociedad, patológico prácticamente. Para mí el sistema de administración de justicia suena cliché, pero lo voy a decir porque sí lo siento. Tiene que tender a construir una sociedad más equitativa. Y acá voy a citar unas palabras que también suenan a cliché, pero cuando las escuché las sentí propias y no me importa si lo juzgan como, mira lo que dice para que las vieran el consejo, porque sinceramente me emocionaron. Son muy sencillas, son del Papa Francisco. Yo ya mi cuestión con la religión la tengo prácticamente saldada, porque digo, era profesora de catequesis, fui a la UCA y ahora cito el Papa Francisco, pero ya en estos años mi situación con la religión es otra. Pero no obstante lo escucho. Y dijo algo hermoso. Dijo que los jueces todos los días nos tenemos que mirar al espejo. Esto lo dijo en febrero de este año, se inauguró una ONG después. Entonces les mandó un videíto a los jueces de la ONG. Y les dijo, bueno, yo les diría que todos los días ustedes se miren al espejo, piensen en ustedes mismos, pero también piensen en el dolor del otro. Porque el trabajo que ustedes hacen es el último recurso para salvar la vulneración de los derechos y lograr un equilibrio en las instituciones. Y tienen que tener, y esto me encantó, decisión y firmeza para enfrentarse a los modelos deshumanizantes y violentos. Esa es su función, construir la paz día a día, porque ustedes son obreros de la paz. Vuelvo a decirlo, suena cliché, pero realmente cuando lo escuché, dije, este hombre sabe lo que nos está diciendo. No es una fantasía. No es una fantasía con nuestro código. Yo abro una sala de audiencia buscando la paz y la armonía, artículo 17. Solución del conflicto, antes de ocurrir a la pena. A un control de detención, esperando que no haya violencia institucional, y así, y ahí es más. Háblame un poco del funcionamiento del Tribunal de Impugnación. Si bien la ley establece en su artículo 34 que debería funcionar en Neuquén Capital, vemos que hay jueces que en los hechos viven en distintos puntos de la provincia. Y cómo, en el caso suyo, en el caso de ser designada jueza de la impugnación, ¿se continuaría residiendo en Zapala? ¿Se vendría a vivir acá en Capital? Porque no exige la ley el arraigo en un lugar porque tiene condiciones en toda la provincia. No tengo presente el 34. No, dice, el Tribunal de Impugnación tiene competencia en todo el territorio de la provincia, tiene sede en Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Para mejor servicio de justicia debe constituirse en cualquiera de las instituciones judiciales se refiere a la audiencia. Pero la ley establece separar. En esa lectura del 34, tiene sede porque la unidad de la Dirección de Coordinación de Afinamiento está en Neuquén, Con la FICUX de Neuquén. es la gestión administrativa está en Neuquén. Pero los jueces del Tribunal de Impugnación, aparte de que es importante de que haya jueces, en Neuquén es importante que haya jueces que aporten una mirada diversa. Y es muy distinto, como hablamos en el contexto social, tener un tribunal de impugnación donde de repente hay 4 jueces que viven en Neuquén, uno que vive en San Martín de los Andes, otro que vive en Tutracó, otro que vive en Zapala, y podemos tranquilamente hacer nuestro trabajo. Nos resulta imprescindible reunirnos con austeridad, sin provocar demasiados gastos, viajaremos al lugar donde esté la audiencia.
pero esa conformación de un tribunal de impugnación con jueces de otras circunscripciones, yo creo, primero que es legal y segundo que es positivo. Y lo mismo pienso con la Corte, ¿no? Él está haciendo federal. Por último, usted mencionó hace un momento el trabajo que vienen desarrollando en los últimos años sobre la elaboración del código de ética. De hecho, recuerdo que la vez pasada, cuando pasó por este consejo la doctora Lorenzo, Zapata, mencionó que habían avanzado tanto. La pregunta apunta con una mirada desde el ciudadano común. ¿En qué cambiaría la elaboración de un código de ética respecto de cómo está funcionando o cómo se lo ve al magistrado en la sociedad? ¿Tendría otros estándares, digamos, afianzaría más la justicia, este escrito? ¿Sería una expresión de deseo? No sé si, si a dónde punto. ¿Por cómo lo ve el ciudadano común, que hay un gran desconocimiento con la... Digamos, ¿para qué le sirve al ciudadano común un código de ética de los jueces? Podría ser una pregunta. ¿Es positivo? ¿Para qué le sirve? Según cómo está redactado. Si redactamos un código de ética donde tenemos que ser imparciales, Sí, eso está claro. no les aporta nada. Si redactamos un código de ética como estamos luchando por redactar, sí que les aporta. Es un código de ética muy conectado con las expectativas ciudadanas. ¿Y por qué lleva tanto tiempo de debate, discusión? Si se puede saber, ¿no? Porque no encontramos consenso. Tiene que ser el código de ética tiene que estar consensuado según la ley orgánica del Poder Judicial por todos los colegios. Y tenemos visiones muy distintas desde el interior y desde el núcleo. Y la verdad que no encontramos consensos sobre cuestiones que son casi esenciales para que uno entienda el servicio de justicia. Cuando uno discute esas cuestiones que son muy básicas, que no nos entendemos, porque estamos partiendo de otros esquemas completamente distintos y llega un punto en donde la discusión ya no vale la pena. Pero la discusión llega a un punto y nos lleva a una pregunta: ¿para quién trabajamos? Cuando tenemos claro para quién trabajamos, no podemos hacer un código de ética. No nos va a hacer un código de ética que diga, esto tiene que ser imparcial y no diga nada más. Después tiene que ser independiente y más claro. De repente, después tiene que ser independiente, pero no olvidarse del contexto social. Queríamos hacer un código de ética más comprometido para que la ciudadanía sepa qué puede esperar de nosotros. Pero en lo concreto, hemos tenido episodios donde la ciudadanía podría decir, por ejemplo, el código de ética, que no es más que reafirmar las reglas de Bangalore, por cierto, que ya las tenemos por acuerdo, saben qué puede esperar de un juez en su vida pública y a veces en su vida privada. Muchas gracias. Perdón, gracias. Hablé mucho, pido disculpas. Tengan un día, muchas gracias por escucharme. Chao. Gracias. Hasta luego.